Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor, Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Señores, y es que hemos visto todo este show, todo este circo que ha armado el señor gobernador de Michoacán todavía, Silvano Aureoles, en donde había emprendido pues toda esta escena aquí en México, visitando los tres poderes. Fue al Palacio Nacional, en el Ejecutivo, había ido al Legislativo y también al Judicial. Todos lo mandaron a volar porque el señor simplemente, en su acto de desesperación, para que no sea pues obviamente también uno más de estos gobernadores que simplemente han sido expuestos por actos de corrupción, pues está haciendo de las suyas ahora, tratando, según él, de salvar a México de lo que se viene, de un narcoestado, de un narcogobierno. Prácticamente el señor quiere ser, ahora sí que, uno de los personajes que libera a México de esta situación. Pero nadie le cree. De igual forma, había dado a conocer la situación, como ustedes pueden ver, después de diversas reuniones en distintos estados de las comunidades migrantes de los michoacanos en Estados Unidos, he llegado a Washington para sostener encuentros con autoridades de instancias internacionales. Y no solo eso, vean ustedes, aquí tal cual, anuncié que acudiría ante estas instancias en virtud del riesgo y amenaza para la libertad y la seguridad nacional, que busqué por todos los medios hablar con el presidente de México, López Obrador, y nunca ha querido recibirme. Les seguiré informando. Así es como Silvano Aureoles y su banquito, pues obviamente siguen dando su tour en Estados Unidos, en este circo que ha emprendido internacionalmente. Y no solo eso, señores, tal parece que las cosas pues no le pintan bien, porque ya se la cantaron. El señor Alfredo Bedoya en una rueda de prensa le había comentado lo siguiente y ahorita se lo voy a exponer. Lo mejor sería que el señor pues no regrese, y si regresa pues que lo piense, porque este viaje que ha emprendido el señor en busca de justicia, de la libertad, pues le va a salir muy caro. Porque hay que tener en cuenta que todos estos recursos, pues el señor los paga con dinero del erario ahí en Michoacán. No es gratis. Y ante todo ello sabemos que nada más se está perdiendo el tiempo ante esta situación. Y sobre todo, dinero y recursos que se podían, pues obviamente, distribuir o utilizar en cosas que la verdad son de mayor importancia ahí en Michoacán. Ante esto, había sido cuestionado Alfredo Bedoya, gobernador electo ahí en Michoacán, y respondió lo siguiente. Escuchen ustedes. Preguntarte si tú tienes conocimiento sobre que el gobierno del estado está pagando el viaje, esta gira de Silvano a Estados Unidos, y qué piensas al respecto sobre los alcances que pudiera llegar a tener pues con que ahora que está haciendo allá en el norte. Pues bueno, no estamos nosotros en ese tema, no tenemos información de quién paga el viaje, pues seguramente lo paga el gobierno del estado, pues es un viaje como gobernador, entiendo, el que está realizando, y lo que hemos visto hasta ahora, pues ha sostenido encuentros con las casas Michoacán, que también son oficinas del gobierno del estado en Estados Unidos, las paga la Secretaría del Migrante. Estas casas, como la de Chicago, por ejemplo, o en Los Ángeles, digamos que está yendo a las oficinas del gobierno del estado establecidas en los Estados Unidos. Bueno, él es el gobernador, él toma la determinación de sus movimientos, de sus viajes, solo que cuando regrese pues tiene que entregar cuentas, así lo establece la ley, de que cuando se hace una gira internacional pues hay que dar un reporte a qué se fue, que se atendió, y bueno, ya revisaremos, los diputados locales revisarán en su momento, que son los encargados de eso, los resultados del viaje, ¿sí? Yo preferiría, lo dije en la conferencia de prensa pasada, pero yo no tomo las determinaciones, y menos sobre el gobernador, que estuviera atendiendo las dificultades de seguridad pública, educativas, en Michoacán, ¿no? La situación de salud del COVID, que estuviera en Michoacán atendiendo las dificultades, las grandes y graves
dificultades que tiene Michoacán en estos momentos. Hay una situación muy compleja prácticamente en toda la vida pública de Michoacán, pero bueno, ya es decisión del gobernador actual determinar qué hace con su tiempo. Esperemos, pues parece que es una visita entre comillas gubernamental. Esperemos que así sea y que regrese pronto, ¿sí? De Estados Unidos, que esté aquí atendiendo los temas que le encomendaron los michoacanos como gobernador del estado. Alfredo, buenos días. Yo preguntarte cuál será la diferencia en cuanto a que Michoacán tenga esta unidad financiera en la Secretaría de Finanzas y también estatal. Si en esta reunión con Santiago Nieto se te informó de alguna investigación que se esté llevando a cabo aquí en Michoacán, no sé si incluso al gobernador Silvano Aureoles. En cuanto a la deuda, si ya con la Secretaría de Hacienda has tenido oportunidad de platicar para ver si sí se pagó la deuda de corto plazo. El gobernador decía la semana pasada que ya se cubrió como establece la norma. Y en cuanto al regreso a clases, ¿cuál es tu postura? La del presidente, que pese a todo se regrese a clases. La del gobernador, que dice que sería pues un desastre para Michoacán por la situación de la tercera ola. ¿Cuál es tu postura? Gracias. Miren, primero, con Santiago Nieto hablamos de cuestiones estructurales, del funcionamiento de la UIF. Hablamos también de implementar a nivel estatal la unidad de inteligencia patrimonial, que es necesaria en Michoacán. Varios estados ya la tienen. Y del SAT, ya lo comenté, es para que estemos en mayor posibilidad de que la recaudación de Michoacán sea eficiente, sea efectiva. En este sentido creo que podemos tener un gran avance para aumentar la recaudación sobre los impuestos ya existentes en Michoacán. Y el tema educativo lo vamos a platicar, lo vamos a valorar, lo estamos trabajando. Si no lo pidió el presidente de la República en la última reunión que tuvimos con él, que era necesario ya volver a clases. Seguramente será un acuerdo entre los gobiernos y la Secretaría de Educación Pública Federal y la Secretaría de Gobernación, pero yo sí estoy a favor de que esta cuestión sea ya de verdad atendida y que volvamos a clases lo antes posible en cuanto a la pandemia lo permita. Ahorita parece que vamos subiendo en esa tercera ola, pero ya tenemos experiencia de las olas, ¿sí? Suben, meseta y baja. Entonces, esta esperemos sea la última ola que tengamos del COVID. Es importante que todas y todos se vacunen, eso es fundamental. Leí ayer una nota que también en Estados Unidos tienen problemas con el COVID, porque allá también solo se ha vacunado la mitad de la población en Estados Unidos. Entonces es importante la vacunación. Yo estoy a favor de que regresen a clases los niños, en contra de la paranoia, del miedo, a favor de que regresen a clases. Es necesario. Todos, todas y todos los que somos papás sabemos lo que están pasando los niños, las niñas. En ocasiones yo creo que a veces no alcanzamos a darnos cuenta 100% de la situación. Los niños, las niñas necesitan socializar, es un tema más lúdico de ellos, de ellas, hasta para el aprendizaje, y es importante el regreso a clases. Aquí un llamado al magisterio también para que en su momento construyamos un programa, un esquema de regreso seguro a clases y también con la infraestructura necesaria. Pero sí es importante volver a clases, es muy relevante ya ir planteando el tema de regreso a la aula, a la escuela. Pues así las cosas, señores, ante pues el viaje que está emprendiendo Silvano Aureoles, y como dice Alfredo Bedoya, todo esto se tiene que esclarecer, todos estos gastos tienen que ir amparados, y obviamente cuando le llegue el momento, pues obviamente van a tener que ser fiscalizados. Así las cosas allí en Michoacán, señores. También se le cuestionó un tema que está haciendo mucho, pues está creando mucha controversia, y la verdad es que sí es un tema delicado ante, pues obviamente la nueva ola que se está presentando, el regreso a clases. La verdad es un tema muy delicado y obviamente se tiene que tocar o se tiene que llevar a cabo cuando
pues las cosas ya estén mejor en cada uno de los estados. Primero debe de ser la seguridad. Sabemos que, como dice y comentó Alfredo Bedoya, ya hay pues en cierta forma pues información, aprendizaje, que cuando empieza una ola, pues sí, se llega a un punto de inflexión y luego se tiene que pues ir bajando poco a poco, y ante ello pues tienen que tomar cartas en el asunto y sobre todo buenas estrategias si es que quieren manejar un regreso a clases, lo cual pues obviamente es muy evidenciado, sí es muy importante, ya que pues se está retardando pues el aprendizaje de cada uno de nuestros jóvenes. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigan pasando un agradable día.